Nacional de las Enfermedades Raras. El Cuarto Congreso Nacional de Enfermedades Raras tiene el honor de presentar al doctor Alfonso Huante Anaya. Es médico cirujano egresado de la Universidad La Salle, con especialidad en pediatría, subespecialidad de nefrología pediátrica y maestría en ciencias médicas nefrología pediátrica. Cuenta con varias publicaciones en revistas internacionales con arbitraje. Ha participado en decenas de congresos médicos y cursos como docente. Es médico adscrito al Departamento de Nefrología del Instituto Nacional de Pediatría. A continuación, el doctor Alfonso Huante Anaya con el tema cistinosis nefropática. Hola, buenas noches. Soy el doctor Alfonso Huante Anaya. Quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Cistinosis por la invitación, asimismo a la Alianza Nacional por las Enfermedades Raras, para hablarles un poquito de una enfermedad que se presenta desde la infancia, en los adultos jóvenes y en algunas personas solo en el ojo. Algunos conflictos de interés que se me hace importante que ustedes los conozcan. Y vamos a empezar con nuestra agenda. Ya desde 1903, desde Georges Lignac, se decía que había una patología en la que los riñones eran el órgano de choque. Recordando un poquito la anatomía de la célula humana, hay que recordar esos organelos que son tan importantes y que en las enfermedades raras o en las enfermedades lisosomales, el lisosoma es uno de los organelos que está afectado. ¿Qué es la cistina? La cistina no es más que la unión de dos aminoácidos llamados cisteína. La unión de esas dos cisteínas se llama cistina. Es necesaria la presencia de la cistinosina que está dentro del lisosoma para exteriorizar a esos residuos de cistina. En caso de que haya un defecto, como lo es en la cistinosis, que esa cistinosina no funcione de manera adecuada, no es posible externalizar la cistina y se va acumulando. De hecho, aquí tenemos una microfotografía electrónica donde vemos los acúmulos de ese residuo aminoácido. El defecto está en el cromosoma 17, en el brazo corto, en el locus 13.2. Y existen dentro de los dos exones muchas mutaciones que ya se han descrito. Algunas son missense, algunas son sin sentido. La incidencia es de 1 entre 100,000 a 200,000 recién nacidos. En el lugar del mundo donde más cistinosis existe, que es en Reino Unido, la comunidad de pakistaníes tiene tan alta la incidencia como 1 en 3,600. La prevalencia global es de 1 a 10 por 1 millón de habitantes. Y la que se presenta con mayor frecuencia, en el 95% de los casos, es la cistinosis nefropática infantil. El 5% de la enfermedad renal crónica en los niños es secundaria a esto. Tiene una herencia autosómica recesiva, como la gran mayoría de las enfermedades lisosomales. Tenemos que tener una madre y un padre portadores y el 25% de su descendencia tendrá en cada embarazo la probabilidad de tener, 25% de probabilidades de tener la enfermedad. ¿Cómo se hace el diagnóstico de cistinosis? El diagnóstico de cistinosis es relativamente sencillo en los niños. ¿De qué se caracteriza? De tener una mala nutrición y de tener gran cantidad de electrolitos en la orina, entre ellos el potasio y el fosfato, y de tener una acidosis metabólica. Una curva característica de un paciente, de un niño con cistinosis, es una curva con un patrón de crecimiento atenuado, es decir, el crecimiento es bajo, la velocidad de crecimiento es baja y la edad talla es mucho menor a la edad cronológica. Si nosotros, aquí está el patrón atenuado, donde todo es bajo, por eso yo le digo atenuado como en el radio, que le bajan el volumen. Entonces, talla baja, velocidad de crecimiento baja y una edad ósea retrasada. Aquí ven el patrón de crecimiento, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en el túbulo proximal, que es una
contiene una gran cantidad de mitocondrias, aquí lo podemos ver, y requiere de una gran cantidad de energía para poder absorber el 80% de todo lo que se filtra. En estas células tubulares proximales se acumula la cistina. Entonces, ese acúmulo de cistina impide que la célula tubular proximal funcione de manera adecuada. Por lo tanto, vamos a tener una excreción de gran cantidad de electrolitos, gran cantidad de aminoácidos, se va a tener glucosa en la orina y vamos a tener también presencia de bicarbonato. Y entonces la falla absoluta del túbulo proximal lo conocemos como síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi, que se caracteriza, como ya les dije, por tener aminoácidos, bicarbonato, fosfatos, sodio, potasio, ácido úrico, glucosa, proteínas, todo esto va a estar presente en la orina. Entonces, ¿por qué no crece el niño? Hay que recordar que se filtran. Si nosotros multiplicáramos 24 miliequivalentes por litro por los 180 litros que se tiran cada día, son más de 40,000 miliequivalentes de bicarbonato, de los cuales el 97% debe ser absorbido por el túbulo proximal. Si el túbulo proximal no funciona, voy a tener acidosis metabólica. Y el problema es que todo esto va a evolucionar a enfermedad renal terminal o enfermedad renal crónica primero y después a enfermedad renal terminal. Existen varias causas de síndrome de Fanconi. Las primarias, que no se asocian a enfermedad sistémica, que el defecto es dentro de las células tubulares, y las genéticamente transmitidas o las adquiridas. Dentro de ellas, la más frecuente es la cistinosis. Por eso yo creo que es muy importante este espacio para concientizar que es la causa más frecuente de síndrome de Fanconi adquirido en la edad pediátrica. Perdón, genético. Hay 3 tipos de cistinosis. La cistinosis infantil, que es la más severa. Dentro de ellas hay la más común, que son mutaciones dentro de esos 12 exones, pero hay una que es menos común, 2% de los casos, en los que el codón de inicio es el que está alterado. Y cuando está el codón de inicio alterado, hay una porcentaje de actividad de la enzima mucho menor al 5% y esos pacientes fallecen en el primer año de vida. Es muy, muy complicado tratarlos. La cistinosis juvenil, donde las alteraciones glomerulares son un poquito más tardías, no vemos esa gran tubulopatía que vemos en la cistinosis infantil nefropática, tienen falla de crecimiento, pero llama la atención que la tubulopatía es mucho más tardía, a veces no la tenemos, pero sí hay alteraciones glomerulares ya para entre la primera y segunda décadas, entre la segunda y tercera décadas de la vida. Y hay otro tipo de cistinosis, que es la cistinosis ocular, que no tiene afección, sistémica, únicamente tiene afección en los ojos. ¿Qué encontramos en el aparato digestivo? Encontramos náuseas, vómitos, epigastralgias, anorexia, aumento de la secreción de gastrina, disminución de la salivación, hay dificultad de la mecánica de la deglución, hay retraso en el vaciamiento gástrico y dismotilidad intestinal, puede puede encontrarse una pseudoobstrucción intestinal o inclusive hay pacientes que hemos visto que los tratan por enfermedad inflamatoria intestinal y del fondo es cistinosis. En el hígado, porque en todas las células de la economía hay lisosomas, podemos tener hiperplasia nodular regenerativa, hipertensión portal no cirrótica, colestasis por hipercolesterolemia. En la piel podemos encontrar hipopigmentación por alteraciones de la melanogénesis, alteraciones en la sudoración e intolerancia al calor. En la médula ósea podemos encontrar anemia, coagulopatías por las plaquetas disfuncionales mientras se están formando esos megacariocitos, no se parten de manera adecuada. Y si pudiéramos ver en un resumen qué sucede con la cistinosis, este es el panorama que veríamos en los pacientes. Encontramos que hay una tubulopatía que llamamos silente. Déjenme ver si encuentro aquí el marcador. No lo encuentro.
pero bueno, no sé, creo que ven mi flechita ahí. Hay una tubulopatía silente en los primeros 6 meses de la vida. Aparentemente nace sano el niño, peso y talla normales, y la tubulopatía va, ese síndrome de Fanconi va poco a poco. Si midiéramos en un principio, podríamos encontrar pequeñas alteraciones de esas excreciones renales. Entre los 6 meses y el año de edad es muy patente el síndrome de Fanconi. ¿Qué quiere decir? Que tenemos a los pacientes con acidosis metabólica, con aminoaciduria, con hipofosfatemia, con hiperfosfaturia, que son las cosas más características. Van progresando en los primeros años de la vida con enfermedad renal crónica hasta una enfermedad renal terminal antes de terminar la primera década de la vida. Terminan con trasplante, primero con diálisis, luego con trasplante, ¿no? ¿Qué sucede? Los niños a veces llegan al consultorio y algo que nota los que están, las personas o los médicos, o inclusive personal que no tiene que ser médico, el personal que está, el personal de enfermería tomando la presión arterial, pesando a los niños, y se da cuenta que los niños están cubriéndose la cara porque tienen fotofobia. Y la fotofobia es porque los cristales de cistina se quedan en la córnea. De hecho, llamamos que hay un patrón, ahorita lo vamos a ver en una fotografía, que se ve un patrón en cielo estrellado, ¿no? Que los cristales están en la córnea. Empieza a haber retraso en el crecimiento, el niño no gana peso ni talla. Ya más adelante, como los cristales también están en la tiroides, puede haber hipotiroidismo, puede haber fotofobia, ¿no? Que ya decíamos, desde el principio era evidente, pero a veces pues, es difícil que el niño diga, me lastima la luz, simplemente la evita. Ya más adelante, los músculos están afectados, ya por ahí más allá de la primera década de la vida, ¿no? Con miopatías, ya de plano pierden la visión. Y como el páncreas también está afectado y el pulmón está afectado, hay diabetes mellitus o neumopatías asociadas. Y ya también podemos tener hipogonadismo y afecciones al sistema nervioso central. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Determinando la cantidad de cisteína en los leucocitos a través de HPLC, ¿no? De cromatografía de alta presión. Y lo que encontramos es que hay más de un nanomol de hemicistina, es decir, lo que medimos ahí en la columna es la cantidad de hemicistina, pero habitualmente hay más de 2. ¿Qué quiere decir? Que lo normal es que esté por debajo de 1. El examen con la lámpara de hendidura es muy importante y aquí sí los invito a que todos los que vean un paciente entre 6 meses y 1 año de edad, que tenga falla de medro, que ustedes vean que evita la luz, requiere un examen con lámpara de hendidura. ¿Y qué es lo que va a ver el oftalmólogo con la lámpara de hendidura? Estos cristales que decimos en cielo estrellado, ¿no? Que son cistina. Entonces es súper importante que un paciente que tenga esas características lo manden al oftalmólogo. Para el ojo experto, en ocasiones es posible verlo con la luz indirecta que traen los oftalmoscopios directos, pero los indirectos, pero prefiero que los manden con un oftalmólogo para que les ayude, porque ellos también son expertos en ver con la lámpara de hendidura estos cristales. El análisis del gen, ¿no? De la cistinosina, ya hay más de 100 mutaciones en esos 2 exones. La más frecuente es una de lesión de 57 kilobases dentro de los primeros 10 exones. ¿Qué vamos a encontrar en el riñón? Una lesión severa del túbulo proximal por estos cristales que se encuentran dentro de los lisosomas, ya decíamos, de cistina. Los podocitos se encuentran multinucleados, aquí lo podemos ver en esta microfotografía de biopsia, ¿no? Esas células epiteliales viscerales que se hacen múltiples núcleos. Y también hay presencia de cristales de cistina, que los vamos a ver acá, ¿no? Los famosos cuerpitos ahí que vemos dentro de las células de los lisosomas. Aquí vemos los cristales, ¿no? Esos cristales que son hexagonales, son característicos. De hecho, es importante aportarles que en una orina centrifugada, es decir, en un sedimento de orina, se pueden mirar los cristales y también son diagnósticos. Cuando los encontramos en la orina, habría que hacer la diferencia entre la cistinuria y la cistinosis. Y es bien importante que ustedes lo sepan. La cistinuria es
un defecto único en las células tubulares proximales de uno de los transportadores que se llaman SLC, Solute Carriers, y que ese transportador es el que está afectado y lo único que va a haber es cistina en la orina, los cristales de cistina. Pero que la enfermedad sistémica, que es muy diferente, tiene afección de todas las células, tiene también los cristales, pero va a tener cistina en todas las células de la economía. Son dos entidades diferentes totalmente. Aquí vemos otra vez esas células epiteliales viscerales o podocitos multinucleados que son característicos como coronando a ese glomérulo. Y la córnea se encuentra con esos cristales que decíamos en cielo estrellado. El tratamiento va a ser en base a dos cosas. Una de las más importantes es el agua, es decir, estos pacientes se deshidratan muy fácilmente porque pierden grandes cantidades de agua. El bicarbonato, los citratos, los fosfatos, porque todas estas se pierden por la orina, es decir, se pierden por el túbulo proximal. Entonces, necesito suplirlos. El segundo eje rector es con el bitartrato de cisteamina, que ya contamos con él en México desde hace varios años, ya no hay que traerlos bajo el brazo pasando la aduana, ya está en México. Aquí los invito a que se acerquen a las instituciones de salud en donde son tratados estos pacientes, donde hay gran experiencia en darles el medicamento y donde a veces les ayudan inclusive la asociación cuyo presidente es Víctor, con el que tengo una muy buena amistad. La verdad es que a mí me ha tocado verlo cómo se desvive porque los pacientes logren tener el tratamiento. Es un tratamiento difícil y difícil en el sentido del apego, ya que algunos sabrán de ustedes y los que no lo sepan, cuando los pacientes toman el tratamiento huelen como a ajo dulce se llama. Es decir, y tienen muchos trastornos gastrointestinales. Entonces, ahí les dejo las dosis, pero la verdad es que lo único que quiero que sepan es que el tratamiento, la piedra angular del tratamiento es, por un lado, el túbulo proximal, es decir, hay que darles líquidos. A veces es muy difícil tener a los pacientes en un estado de hidratación normal. A veces es muy difícil quitarles la acidosis metabólica, pero tenemos que a veces darles grandes cantidades de citratos o de bicarbonato. ¿Qué ha ocurrido en los pacientes que se inicia el tratamiento a tiempo? ¿Y a qué le llamamos el tratamiento a tiempo? El tratamiento a tiempo es antes de los 5 años. Hay un parteaguas, es decir, a los pacientes que se inician antes de los 5 años el tratamiento, les va muy bien. La sobrevida del riñón es hasta los 30 o 40 años requieren un trasplante. Ese es el punto importante. Los que iniciamos el tratamiento más tardío, después de los 5 años, la verdad es que la progresión a insuficiencia renal poco les va a ayudar. Es decir, esa célula tubular proximal, la fibrosis que ya hay en el glomérulo, la fibrosis que hay en el intersticio, es difícil que la regresemos, por favor. Pero eso sí, si lo hacemos antes de los 5 años, podemos cambiar la historia. Entonces, lo que necesitamos es hacer diagnósticos oportunos antes de los 5 años de edad y yo diría antes del primer año de la vida. ¿Por qué? Porque a los 5 años estamos muy tardíos. No quiere decir que no los otros órganos sí se vean beneficiados, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos cómo la medicina, ¿no? La marca que existe ahorita en México, que se llama Cystagon, retarda la enfermedad en etapa terminal de manera importante. Pero sobre todo, aquí vemos una gran diferencia si lo hacemos estos pacientes antes de los 5 años o después de los 5 años. ¿Cuáles son las complicaciones extrarrenales? Ya decíamos, el dolor muscular por un lado, ¿no? Por otro lado, la parte de la presencia de diabetes, es decir, conforme vamos avanzando en la vida van presentando más diabetes y cuando tienen tratamiento con cisteamina se reduce de manera importante la presencia de diabetes. Por otro lado, la miopatía, es decir, esos dolores musculares
por los cristales de cistina ahí en los músculos, se disminuye también de manera muy importante. Y la disminución también de la función pulmonar, es decir, disminuyen todos los datos de alteraciones pulmonares. Existen también efectos adversos. Uno de los más temidos es una enfermedad tipo Ehlers-Danlos, pero que en realidad son muy poco comunes por el tratamiento con cisteamina. El monitoreo, pues es a base de medir la cistina en sangre, en los leucocitos, así como para el diagnóstico, la meta es tener menos de 1. Cuando el nivel es mayor de 1, lo que necesitamos es ajustar el medicamento, ¿no? Pero tenemos una dosis tope de cistamina. El futuro, ¿cuál es el futuro? El futuro es el monitoreo. Lograr el monitoreo de estos pacientes es lo que nos va a ayudar a tenerlos con un buen control. Y seguimiento, por supuesto. La transición, ¿no? Siempre que tenemos pacientes, los pediatras que nos dedicamos a ver en el 90% de nuestra práctica diaria niños, tenemos un problema con la transición. Cuando pasamos la estafeta a los adultos y les decimos, aquí está este paciente, tiene este diagnóstico, de entrada hay algunos pacientes que se sienten muy incómodos. Son niños que han estado siempre con el pediatra y en estas clínicas ahora de transición de entre la medicina del niño que ha tenido atención médica desde que nació, que pasa por la adolescencia y que algunos toman la batuta de su tratamiento, pero muchos otros no. Entonces, tenemos que recurrir a psicología, tenemos que recurrir a psiquiatría para que nos ayuden a ese desprendimiento, porque de repente llegan los niños al hospital de adultos y lo primero que le dicen es, entras tú solo, ya no eres un niño, tu mamá no tiene nada que hacer aquí. Eso a veces nos ha causado que los pacientes dejen de tomar el medicamento, haya mucho desapego. Existen formulaciones ya de liberación prolongada que no tenemos en México por el momento, pero que es una buena alternativa ya que los síntomas son menores aparentemente, ¿no? Los síntomas gastrointestinales me refiero. También existe el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas para estos pacientes. Y evidentemente lo que ojalá y algún día, ojalá que antes de que yo me muera la terapia génica sea ya una realidad. Yo siempre digo desde que soy estudiante de medicina, me enteré de la terapia génica, pero resulta que no hemos logrado llegar a ese punto. ¿Cuáles son los mensajes para llevar a casa? Y con esto prácticamente concluyo mi participación. Hay que sospechar la cistinosis en pacientes con talla baja y un patrón atenuado del crecimiento. Repito, que es patrón atenuado del crecimiento, todo bajo. La velocidad de crecimiento baja, anualizada, la talla baja y la edad ósea disminuida o baja con respecto a la edad cronológica. Hay que buscar síndrome de Fanconi en los niños. ¿Cómo lo sé? Poliuria. Poliuria es el dato más característico clínico. En alguien que tiene poliuria hay que medirle los electrolitos en la orina y tomar una gasometría. Si tiene acidosis metabólica y tiene presencia de glucosa en la orina, casi por seguro tiene síndrome de Fanconi. Entonces, a menos que tuviera hiperglicemia, pero si no tiene hiperglicemia, hay glucosuria y acidosis metabólica de anion gap normal, ojo, Fanconi. En los riñones, los cristales causan daño tubular y glomerular que lleva síndrome de Fanconi en primer lugar y después enfermedad renal terminal. Otros síntomas incluyen insuficiencia tiroidea, disfunción pulmonar, retraso en el desarrollo. En general, la enfermedad se caracteriza por una afectación grave de la calidad de vida. Si no se trata con cisteamina, incluso a pesar del trasplante, más de la mitad de los pacientes mueren antes de los 30 años de edad. Eso es lo que queremos evitar. Yo le agradezco mucho de nueva cuenta a Víctor, como presidente de la Asociación Mexicana de Cistinosis, asociación civil. Entre en esa página, tiene un programa espectacular con los pacientes. No me tocó ir con ellos este año al Family Day que hizo muy amablemente en las playas paradisíacas de Acapulco. Pero yo creo que algo que hemos visto en los pacientes con enfermedades, a mí no me gusta decirles raras, me gusta decirles
poco frecuentes y nos estamos dando cuenta que tampoco son tan poco frecuentes. Todo depende del cristal con que se mire y se mida. La verdad es que la parte social, el apapacho, el estar en compañía de gentes que viven todos los días los síntomas por el tratamiento, eso ayuda mucho a crecer. Primero, al apego al tratamiento, pero sobre todo a crecer como personas, a estos grandes niños, a los que yo siempre les rindo homenaje a los que están y a los que no están tan bien, porque como la sufrimos todos los días tratando de subirles el bicarbonato, el fósforo, el potasio o los electrolitos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en este enlace totalmente en vivo. Gracias al doctor Alfonso Guante Anaya por su ponencia el día de hoy. Doctor, vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos por parte del público, a quien le agradezco que esté haciendo sus votaciones y está haciendo sus preguntas. La primera pregunta que nos llega, doctor, es, mencionó la relación con enfermedad crónica. ¿Pudiese relacionarse con la aparición de criterios de urgencia dialítica por resistencia al tratamiento? Tendríamos que separar los dos escenarios, es decir, si ustedes me preguntan, o quiero capturar la pregunta en el sentido de que si estos pacientes pueden llegar con una urgencia dialítica, tendría yo que decirles que las urgencias dialíticas, si tiene cistinosis, si tiene diabetes, si tiene hipertensión o la enfermedad que sea, la urgencia dialítica es lo que necesita, diálisis. Entonces, ese es el problema, que los pacientes que llegan con urgencias dialíticas, yo digo que no deberían de llegar así. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen una enfermedad renal crónica de muchos años de evolución y que si nadie se pudo percatar de la enfermedad renal crónica, llegan con una urgencia dialítica. Pero estos pacientes van avisando, ¿no? O sea, ya los vemos desde que tienen falla de medro, desde que no crecen, desde que tienen acidosis, desde que se enferman, desde que tienen muchas alteraciones que llaman la atención. Entonces, evidentemente, cuando llega un paciente con una urgencia dialítica, hay que actuar, ¿no? Diálisis peritoneal, hemodiálisis, cualquiera de las terapias que tenemos para dializar rápidamente, hay que hacerlo, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta, nos mencionan aquí, ¿cuál es el manejo nutricional para pacientes con cistinosis nefropática? Muy buena pregunta, muy difícil responder. No solo hay alteraciones del vaciamiento gástrico, alteraciones de la mecánica de la deglución por todo lo que ya comentamos, sino que tienen intolerancia a la alimentación, ¿no? Al tomar el tratamiento, tienen alteraciones también gástricas que impiden que la parte gástrica se lleve de manera adecuada. Inclusive a estos pacientes les tenemos que a veces hacer gastrostomías, digamos, preventivas. ¿Por qué? Porque no toleran líquido y tenemos que darles grandes cantidades de líquido. Los citratos, bueno, es una locura, ¿no? Tienen un pH muy alcalino y es muy difícil que lo toleren, entonces tienen una gran intolerancia, entonces acaban con gastrostomías, Nissen, tratamos de hacer alimentaciones enterales, es muy complicado nutrirlos. Es evidente que lo que va a decir cómo vamos a hacer el plan nutricional, primero, es la parte de la enfermedad renal, en qué etapa estamos. Entonces, prácticamente nos basamos en las guías KDOQI, en las guías KDIGO para la parte de la nutrición, pero la regla es muy simple. Lo que tira por la orina, le tenemos que dar por vía oral. No la orina, sino los alimentos que contienen los desechos que tenemos en la orina de más, como el potasio, el sodio, el bicarbonato. Y las proteínas, hay un gran debate en pediatría, pero hay que dar los requerimientos diarios por arriba de la edad pediátrica, no más allá de 0.7 gramos por kilo por día. En la edad pediátrica, una regla que yo tengo muy sencilla es por debajo de los 2 años,
2 gramos por kilo al día, por arriba de los 2 años, 1 gramo por kilo al día, después de la edad adolescente, 0.7 gramos por kilo por día, en base a Correcto, proteínas. doctor. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿puede ser diagnosticada en una prueba de tamiz, la cistinosis? De momento no, porque lo que tenemos que medir es hemicistina y eso es una cosa compleja que se tiene que hacer, ya les decía yo, a través de cromatografía, ¿no? De alta presión, entonces no salen los tamices metabólicos habituales. Muy bien, doctor. En relación a calidad de vida y cuidados paliativos, ¿cuál es la experiencia que usted tiene en torno a este tema? Pues mira, de los pacientes que yo he logrado tener contacto, la verdad es que sí hemos tenido en ocasiones que acudir a todo el personal de cuidados paliativos, pero yo creo que esa es la última herramienta de la medicina. Es decir, cuando ya la medicina agotó todas sus posibilidades de mejorar a un paciente, cuando ya no hay para atrás, cuando ya no podemos resolver el problema, lo que tenemos que hacer es acompañar a los pacientes a su desenlace. Pero lo mejor que hay en esta enfermedad es que si hacemos un diagnóstico oportuno, si damos un tratamiento oportuno, que existe en México, que las instituciones de salud lo proporcionan de manera gratuita en la gran mayoría de los casos, podemos cambiarle la vida a los pacientes y nos olvidamos de los cuidados paliativos.